Bueno, ya he hecho los 52. Aquí me he quedado a 2 de acabar. Entonces ahora haremos lo mismo. Hacemos una cadena, la marcamos la cadena para luego utilizarla. Giramos y ya hacemos el primer punto. Y aquí volveremos, como hemos hecho antes, haciendo los 52 puntos que acabamos de hacer, pero los hacemos de subida. Esto mismo que acabamos de hacer, lo vamos a hacer igual con el siguiente, que serán 50 puntos. Hemos hecho 54, 52 y ahora haremos 50. Ya llegamos arriba con los 52 puntos. 51 y 52. Cadena, giramos, primer punto, marcamos y 50 puntos. O sea, vamos a quitar otros 2. Así que nos vemos abajo cuando tengamos los 50. Bueno, mirad, ya llevaba los 50 puntos. Aquí me faltan 2 para llegar al final, con lo cual voy bien. Y esta es mi última disminución, yo no voy a hacer más. Vosotros podéis, si queréis que la manga os quede más ajustada todavía, podéis seguir haciendo disminuciones sin ningún problema, porque el hecho de hacer disminuciones no significa que estemos perdiendo puntos, como vais a ver a continuación. Los puntos se van a mantener. Si aquí habíamos empezado con 65, cuando ahora hagamos todo, digamos, el acabado de los menguados, vamos a tener también 65, solo que habremos menguado de ancho. Entonces aquí vamos a hacer la cadena como siempre y la vamos a marcar, vamos a girar y vamos a subir los 50 puntos hacia arriba y ya luego de bajada ya veréis que es donde vamos a ver cómo los vamos a enlazar para que queden bien definidos y se sujeten además con la parte del canalé. Entonces vamos a hacer estos 50 hacia arriba y luego bajaremos otra vez hacia abajo los 50 puntos. Vamos llegando arriba, queda 49, perdón, y 50. Y ahora cadena, primer punto, marcamos y bajamos hacia abajo, hacia el canalé, con los 50 que acabamos de hacer. Estamos llegando, 49 y 50. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho es, fijaros, quitando el canalé, nuestros 8 puntitos del canalé, teníamos 56, 54, 52, 50 y ahora hemos vuelto a bajar con los 50.
Entonces hemos perdido de 56 a 50 6 puntos. Estos 6 puntos, cuando ahora cerremos, los vamos a recuperar. Entonces la manera es la siguiente. Tenemos que coger esta cadenita que habíamos marcado y la usamos como si fuera una lazada, o sea, simplemente metemos el crochet por dentro. Y entonces en la fila de abajo que teníamos los 2 puntos, el primero, vamos a quitar el marcador, ya tenemos cogida la cadenita. Entonces en el primer punto lo cogemos y lo cerramos junto con la cadenita que habíamos hecho. Y el segundo lo hacemos normal. ¿Veis? Entonces, lo mismo. Ahora en la siguiente cadenita metemos el crochet por esa cadenita. Ya la tenemos cogida. La sacamos. Buscamos de los 2 puntos de abajo el primero. Lo enlazamos y cerramos. Y ahora el segundo lo tejemos normal. Acordaros que este siempre se queda un poco escondidito. ¿Vale? Y ahora en la tercera, lo mismo. Metemos el crochet. Por eso es tan importante el marcador, porque si no, no la encontraríamos esta cadenita. Enganchamos la cadenita y de los 2 puntos de abajo cogemos el primero y cerramos. Y el segundo lo tejemos normal. De manera que nos ha quedado, si os fijáis, los 6 puntos que hemos reducido están aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora ya tendríamos el canalé, por lo tanto cambiamos a la aguja del 4 y hacemos nuestros 8 puntos rasos que hacemos siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el último 8. ¿Vale? Y ahora ya haríamos lo que hacemos siempre, una cadenita, giramos, hacemos el primer punto raso, marcamos la hebra y seguimos haciendo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos aguja y ahora ya podemos hacer nuestros puntos bajos normalmente como estábamos haciendo y seguir así con las filas . ¿Veis? Queda muy bien. Quedan unos menguados muy limpios, muy bien definidos.
Entonces ahora hay que seguir normalmente tejiendo filas de arriba a abajo, de abajo a arriba, con el canaleo. ¿Veis? Hemos conseguido que mengue todo esto. Así que ahora podéis continuar haciendo filas. Yo ahora mismo os diré cuántas filas iguales voy a hacer. Bueno, mirad, hemos acabado. Entonces, tenemos que hemos hecho la primera columna, luego hemos hecho las 3 de disminución, o sea, 4, y luego a partir de aquí ya hemos hecho 25 columnas, más una de subida. O sea que en total hemos hecho 29 columnas, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, más esta de subida para acabar aquí. Entonces ahora lo que tenemos que ver es buscar el lado derecho. El lado derecho de la prenda es, aquí se ve mucho mejor en el acanalado, cuando las cadenitas miran hacia arriba, y por el lado del revés las cadenitas miran hacia abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es girar la prenda de manera que el revés nos quede aquí, en la parte vista. O sea, este es el revés, pues el revés sería así. Porque ahora aquí es donde vamos a unir, para luego cuando le demos la vuelta a la manga nos quede el derecho pulido. Entonces ya tenemos colocada bien la manga, y lo que vamos a hacer es, hemos acabado aquí, con esta misma hebra donde hemos acabado, vamos a coger el primer puntito de aquí y vamos a cerrar con punto raso. Yo esto lo voy a hacer con la aguja del 4 sin tensar demasiado. Entonces lo que tenemos que hacer es coger la hebra de la parte más exterior de este lado con la hebra de la parte más exterior del otro, ¿vale? Entonces buscamos esas dos hebras y cerramos con punto raso. Una de aquí con la siguiente del otro lado. Una de aquí. Y así vamos a ir cerrando. Esta manera de cerrar lo que vamos a conseguir es que se disimule al máximo la abertura o la costura. No puede quedar perfecto, pero sí lo más aproximado, así no hubiera abertura. Porque si os fijáis, ahora al darle la vuelta, esta unión nos queda bastante disimulada. Así que vamos a seguir hasta llegar al acanalado, ¿eh? Bueno, cuando lleguemos aquí, ya hemos cerrado todo esto, ¿vale? Entonces ahora cuando lleguemos al puño vamos a hacer una ligera variación, porque en el puño se nota mucho más siempre la abertura. Entonces vamos a intentar hacerlo de manera que aún se note menos. Entonces aquí ya he hecho el último punto bajo y ya entro en el primer punto del canaleo. Entonces cojo el primero, ¿veis la cadenita que hace aquí como en la parte más exterior? Sin embargo, en la parte de atrás voy a coger todo entero. ¿Veis? Aquí he cogido una hebra y aquí he cogido las dos.
y cierro con punto raso. Aquí en este caso lo más apretado posible que podáis. Ahora paso a la siguiente, cojo la hebra, me voy al siguiente y lo cojo entero. El tercero, cojo la hebra y por detrás lo cojo entero. Y así hasta que hagamos los 8. Ya hemos acabado de hacer el acanalado, como veis por dentro. Prácticamente no se nota una pequeña cosa, pero poca cosa. Y ya está, entonces así es como hemos cerrado la manga. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, que yo ya me he adelantado un poco para enseñaros, es unir el hombro. Entonces, para unir el hombro, tenéis que volver la prenda del revés, por el lado del revés, y encarar las columnas de la espalda con las columnas del delantero. Entonces, yo ya me había adelantado y había cerrado hasta aquí, pero voy a cerrar un poco más, porque como luego he calculado lo que voy a necesitar para la capucha, creo que me he quedado corta. Entonces yo aquí había cerrado, si contamos 2, 4, 6, 8, 10 y 11, pero voy a cerrar un poco más. Entonces creo que voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 sin cerrar y todo el resto lo voy a cerrar. Porque creo que así luego cuando hagamos todo el tema de el contorno de la capucha nos va a quedar mucho mejor. Entonces lo que tenéis que hacer es poner una marca. Hemos dicho que íbamos a dejar 5 libres, 1, 2, 3, 4 y 5. Ponemos aquí un marcador y entonces le dais la vuelta a la prenda y la encaráis de tal manera que cuando la cosáis os queden alineadas las columnas. O sea, tenéis que procurar que esta columna y esta queden alineadas, y esta con esta y esta con esta, dentro de lo posible, ¿vale? Y esto es simplemente aguja lanera y coser, 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 un punto de atrás, un punto de adelante, un punto de atrás y un punto de adelante, no tiene más misterio. Queda más o menos así, pero luego por delante pues queda bastante bien. Así que vamos a cerrar los dos hombros. Recordad, dejamos 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ya hemos cerrado todo, excepto los 5 estos que os he comentado antes, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora ya, estos tienen que haber quedado más o menos así. Y entonces ahora ya vamos a empezar a hacer la capucha. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, cuando ya tenemos cerrados los dos hombros de arriba, es alinear la manga nuestra. Pensar que lo que es la abertura va a ir justo en la sisa, o sea, para que quede aquí escondida. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es mirar dónde tenemos la sisa. Aquí es donde cosimos y eso va a ir en la parte de aquí. Entonces esto como seguramente a cada una, porque yo por ejemplo tengo que esta manga me ha hecho unos 18, pero bueno, si son 17 o si son 19
El tema está en que os marquéis, os ponéis bien recto el delantero, ponéis la manga sin forzarla como quedaría, y allí donde os caiga os ponéis un marcador, porque en este marcador, tanto por delante como por detrás, todo el resto es lo que vamos a tener que unir ahora. Primero uniremos esto y luego uniremos la manga. Entonces, contar cuántas cadenas o cuántos puntos tenéis hasta el marcador, contáis los mismos por la parte de atrás, por toda esta parte, y ponéis marcador. Y entonces ya, sabiendo que ahí es donde empezará la manga, pasaremos a cerrarlo. Bueno, mirad, ya hemos marcado lo que os he dicho, la abertura de la manga, y ahora vamos a cerrar este lado. Aquí tenemos el bolsillo, ya hemos puesto del revés. Aquí tenemos el derecho y aquí tenemos el revés. Y aquí estamos cerrando de los dos delanteros. Si tuviéramos la prenda enfrente, de los dos delanteros estaríamos haciendo este, ¿vale? Entonces, vamos a coger una hebra y vamos a empezar aquí en el primer punto, en este primero. Bueno, este no es el primero, cuidado. Tenemos que coger el primer punto del acanalado, que es, a ver, este de aquí, con la hebrita de detrás, así. Y quitamos aquí el marcador, y entonces solo en el acanalado vamos a coger el punto entero, tanto aquí como aquí, ¿vale? O sea, ahora aquí cogemos el punto entero, metemos la hebra con cuidadito, vale, hacemos nudo, y ahora seguimos en los otros 7 puntos del acanalado cogiendo todo, por delante y por detrás, todo el punto, y hacemos punto raso. Ay, se me ha escapado. A ver. Vale. Cogemos todo el punto y en la parte de atrás todo el punto. Y hacemos punto raso. Vale. Entonces hacemos el tercero. Cogiendo todo el punto. 3. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Y ahora, a partir de aquí, solamente lo hemos hecho así en el acanalado. A partir de aquí solo vamos a coger la hebra de exterior de aquí con la hebra exterior de aquí.
y vamos haciendo punto deslizado, solo con la hebra exterior. De esta manera nos quedará una costura lo más disimulada posible. Esto lo haremos hasta llegar aquí, donde hemos puesto el marcador de la abertura. Entonces más o menos nos quedará así. Bueno, ya hemos cerrado todo el lateral. Como veis, ha quedado bastante bien. Entonces el otro lo tenéis que hacer exactamente igual. Yo lo que hago a veces, y lo haré aquí también, si veis que os queda un defecto demasiado grande aquí, lo que hago es, cuando ya está así, con aguja de coser y hilo, lo coso para que esto se me quede más cerradito, así, y no se note el defecto. Yo lo haré, y cuando lo haya hecho os lo enseño. Entonces ahora tenéis que hacer el otro igual, y ya pasaremos a... Tenéis que cerrar este, yo ya me lo he marcado, y ya pasaremos a las mangas. Bueno, mirad, ahora vamos a unir la manga. Entonces he vuelto del revés tanto el cuerpo como la manga. O sea, esto se tiene que ir cosiendo todo del revés. Y entonces se trata de centrarla. Aquí hemos hecho, ya hemos cerrado el lateral y hemos dejado la abertura. Entonces básicamente se trata de inmovilizar con alfileres en la medida de lo posible esto. Se trataría de centrarlo y de inmovilizarlo para que cuando vayamos a coser, ¿veis?, tengamos las dos partes lo más alineadas posible. Entonces vamos a mirar de alinearlo todo muy bien, y cuando lo tengamos todo bien alineado, sin forzar el tejido, empezaremos a coser. Bueno, yo ya he alineado las dos partes de manera que no se me muevan mucho, y entonces habría que empezar justo aquí en la abertura esta. Vamos a coger una hebra lo suficientemente larga para que nos dé toda la vuelta a la manga. ¿Vale? Entonces cogemos esta primera abertura ya la tenemos asegurada, y ahora se trata de ir cogiendo. Bueno, ya no os lo he comentado, pero tenéis que alinear también la costura de aquí de la manga con la sisa, para que nos quede siempre debajo, ¿eh? Entonces ahora cogemos un punto de la manga y le vamos a dar 2 veces para asegurarlo. Esto es un poco de... No es que haya una técnica definida para hacer esto, sino que hay que hacerlo con un poquito de gusto. Entonces se trata de ir cogiendo una cadena o un punto de la manga con un punto entero de la espalda. Y ir cosiéndolo. Un punto entero de la manga con un punto entero de la espalda, o del delantero, y ir cosiéndolo.
Y así hay que ir dándole toda la vuelta a la manga. Lo más importante es que esté bien alineada. Entonces, con un poquito de gracia, ir cogiendo de un lado y de otro. Y así vamos a ir haciendo todo el contorno. Bueno, antes de empezar a tejer la capucha, os comento. Tenemos que hacer estas dos piezas con estos menguados aquí. Entonces, si tuviéramos la prenda puesta de frente, tendríamos las dos piezas vistas por el lado del derecho. Yo os recomiendo siempre que os marquéis el derecho para saber de lo que estamos hablando. Entonces, primero tejeremos este lado. Y este lado, para no liarnos, una vez esté tejido y por el lado derecho, tendréis que tener aquí arriba los menguados, ¿vale? Y este de aquí, que lo haremos después, una vez tejido y por el lado derecho, tendréis que tener los menguados aquí, ¿vale? Porque así esto, cuando lo encaremos y lo cosamos, nos cuadrará perfectamente. Entonces, volvemos. Vamos a tejer primero este y lo vamos a empezar por aquí. Vamos a bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y al final haremos las disminuciones. Esto en este caso. Y cuando hagamos este de aquí, al revés, empezaremos a tejer por aquí abajo, subiremos, haremos aumentos y luego seguiremos tejiendo hasta acabar aquí. Y esto es lo que os quería aclarar un poco al principio para que no nos liemos, porque este punto a veces es tan parecido de dentro que de fuera que es fácil confundirse. Bueno, ahora vamos a hacer la capucha que vendrá en todo este contorno de la chaqueta. Entonces, para eso vamos a tener que hacer dos paneles que no se van a tejer de la misma manera, pero que una vez tejidos vendrán así, unidos así, y vendrán así, para que entendáis un poquito el concepto de cómo lo vamos a hacer. Entonces ahora de estos dos paneles, que como veréis tienen aquí 3 disminuciones, estas 3 disminuciones es para que cuando se junten aquí haga una forma redondeada, que no nos haga mucho pico. Eso lo veremos cuando los vayamos a unir. Entonces, tenemos los dos lados y el lado que os voy a explicar ahora es este. De este nos olvidamos y vamos a hacer este de aquí. Entonces, para hacer este, yo no voy a volver porque esto de aquí es lo mismo que hemos estado haciendo, ¿eh? O sea, empezamos como siempre. Cadenas, luego volvemos cogiendo la cadenita de atrás, luego empezamos a hacer puntos bajos arriba y abajo, o sea, es lo mismo que hemos hecho en las mangas y en la espalda y en los delanteros, en este caso. Entonces, lo que os voy a hacer es una muestra de cómo se hacen estas 3 disminuciones y aparte en esa pequeña muestra yo la haré pequeña, pero os diré la cantidad de cadenas y de columnas que vamos a hacer. Para hacer esto vamos a empezar haciendo 50 cadenas más una, que va a ser lo que nos va a dar el largo de la capucha. Entonces yo ya os he comentado que voy a hacer una muestra pequeña
En este caso la voy a hacer de 7, 8, 9 y 10, 15, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces imaginemos que ya hemos tejido las 50 cadenas, hacemos una más y como siempre volvemos por el lado de detrás y metemos la aguja siempre por la lengüeta trasera. Y entonces aquí hacemos los 15 puntos rasos que hacemos siempre al inicio, ¿vale? 3, 4 y así hasta que tengáis los 50. Luego, como siempre, volveremos con puntos bajos, subiendo la cadena y trabajando por la línea de atrás, marcando nuestro primer punto y hasta abajo. Os recuerdo que yo estoy haciendo una muestra pequeña, pero vosotros estáis haciendo 50 puntos, ¿eh? Hemos hecho la tercera, ¿no? Hemos hecho la primera de las cadenas, la siguiente de vuelta y la tercera. Entonces, contando estas tres, ahora seguiréis haciendo filas de puntos bajos, de ida y de vuelta, y en total tendréis que tener 29 filas en total, o sea, filas de subida y de bajada, o si queréis mirarlo más de esta manera, tendréis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, lo contaremos aquí porque hemos de llegar hasta aquí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿vale? O 14 columnas o 29 filas, como queráis. Cuando lleguéis a ese punto, entonces vemos cómo se hacen las disminuciones. Vamos a suponer que ya tenemos las filas que os he dicho antes. Entonces ahora tenemos que reducir en 3 veces, en tres vueltas, vamos a reducir 2 puntos. Entonces para eso empezamos a tejer la vuelta como siempre. Hacemos nuestros, no 50, en este caso vamos a parar cuando tengamos 48, porque vamos a quitar 2. Yo como siempre me pongo mis marcadores porque este punto es un poco puñetero. Aquí tengo el último, me falta uno. Entonces cuando nos falten estos dos, cogemos una cadena, giramos y nos vamos atrás a hacer nuestros 48 puntos otra vez, hacia abajo. ¿Veis? Habremos reducido 2. En este caso ya, si queréis, podéis quitar el marcador y ponerlo aquí. Y bajáis hacia abajo con los 48 puntos. Entonces ahora cuando lleguemos al final, haremos lo mismo. Tenemos aquí, cadena, giramos, primer punto. Y ahora aquí lo que tenéis que hacer son, hemos hecho 48, pues ahora haremos 46. Quitaremos otros 2. Así que de subida ya sabéis que tenéis que hacer 46.
Ya queda, tengo 1 y 2. Este es el último, sería el número 46. Cadena, giramos y bajamos a hacer los 46 puntos. Entonces, después de haber hecho esto, que os acabo de comentar, que son estas 3 disminuciones, habréis hecho un total de 32 filas y si miramos por el derecho, porque pensar que tenéis que controlar, yo siempre me pongo aquí una marca para saber que estoy en el derecho, porque en este punto es fácil confundirse. Entonces, si giráis del derecho y miráis, tendréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora os paso, esto ya estaría hecho, y ahora os comento cómo va el otro delantero. O sea, ahora hemos hecho, si la chaqueta la tenéis así de cara, hemos hecho este lado de la capucha y ahora vamos a hacer este otro lado de aquí. Bueno, ahora para hacer el otro va a ser básicamente lo mismo, pero el inicio va a ser diferente, porque como en el otro hemos disminuido, aquí vamos a aumentar. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque os daréis cuenta que una vez que esté tejido y puesto por la cara buena, tanto el uno como el otro casarán en la punta y casarán por los dos lados. Esto lo vais a entender luego cuando lo ensamblemos todo. Entonces vamos a imaginar otra vez que tenemos, en el otro habíamos empezado con 50 cadenas, aquí vamos a empezar con 46, que son las 46 con las que habíamos acabado antes aquí en la disminución. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con 46 cadenas más una de subida, 47, y luego vais a volver, como hacemos siempre, por el garbancito trasero de la cadena, haciendo 46 puntos rasos. Entonces, cuando ya hayáis hecho esto, estaréis en este punto. Y entonces aquí, ahora lo que tenemos que hacer es una cadena de subida, giramos y tenemos que hacer las 46, los 46 puntos bajos igual que hemos hecho antes, pero al final vamos a añadir puntos. Entonces aquí vamos a hacer estos puntitos. La diferencia es el inicio de una parte y de otra, porque parece una tontería, pero luego no cuadraría el derecho de la prenda. Entonces ya hemos llegado a nuestra número 46 y entonces ahora vamos a aumentar 2 puntos y vamos a necesitar hacer 3 cadenas, 2 que serán para los puntos y una de subida. Entonces subimos 1, 2 y 3 cadenas, damos la vuelta, la primera es la de subida y en la segunda hacemos un punto bajo, marcamos y el segundo punto bajo y luego continuamos hacia abajo
normal como hemos estado haciendo. Si os fijáis, aquí hemos aumentado 2 puntos. Bueno, ¿veis? Ya he llegado abajo y aquí teníamos los 46 de inicio, ahora tenemos 48. Entonces ahora cadena, giramos, primer punto, marcamos y volvemos a subir con 48 hacia arriba y añadiremos otros 2 de la misma manera que hemos hecho la fila anterior. Haremos 2 aumentos. Perdonad que estoy un poquito constipada. Aquí ya estamos llegando. Por eso es importante que pongáis el marcador, porque si no, aquí tenemos los 2 que habíamos aumentado. 1 y 2. Entonces aquí tendríamos otra vez los 48. Y ahora, para subir a 50, necesitamos subir 2 cadenas, que son los 2 puntos que necesitamos, más otra de subida. Giramos, la primera es de subida, hacemos el primer punto bajo, lo marcamos y el segundo. Y luego continuamos hacia abajo y ya tendremos los 50 puntos. Y así es como se hacen los aumentos. Si queréis hacer más aumentos o más disminuciones, pues eso ya lo dejo a vuestro criterio, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho 2 puntos más y 2 puntos más. Bueno, cuando hayáis hecho esto, que es lo que os he comentado, para hacer esta operación habréis hecho 5 filas en total, contando la primera de las cadenas. Entonces, contando la primera de las cadenas y hasta el final, porque ahora ya continuaréis normal haciendo 50 puntos, 50 para arriba, para abajo. En total tendréis que haber tejido 31 cadenas, perdón, 31 filas. Y luego, visto por el derecho, porque yo casi que a veces me aclaro más mirando columnas, pues tendréis que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y esta que yo no la contaría porque es como que queda un poco escondida. Entonces ya están los delanteros, ahora pasaremos a montarlo todo. Bueno, ahora que ya hemos acabado, vamos a ver cómo ensamblar, cómo juntar las dos partes de una manera que nos quede lo más disimulado posible. Entonces nos ponemos los 2 paneles por el derecho. Al estar del derecho nos quedarán aquí las disminuciones y aquí los aumentos. Entonces lo que tenemos que hacer es damos la vuelta para unir por la parte del revés. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, vamos a coger la aguja del 6, la misma que hemos utilizado para tejer. Entonces aquí vamos a coger el primer punto y vamos a juntarlo. Vamos a recoger la hebra. Si la hebra ya la habíais cortado, metéis una nueva, no pasa nada. Hacemos un punto deslizado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer
es coger de esta parte de aquí la hebra de más hacia afuera, la que está más en el exterior, y del otro lado la que está más, no la de fuera, sino la de aquí, la del otro lado. Recogemos y punto bajo. Aquí la del exterior y aquí la del interior. Recogéis y punto bajo. Así y así. Esto yo lo estoy haciendo así, pero si por lo que sea vosotras veis que os puede quedar mejor cogiendo las hebras de otra manera, yo que sé, igual cogiendo todo el punto entero o cogiendo al revés, cogiendo en este lado la interior y aquí la exterior, eso lo probáis porque al girar veréis cómo os queda mejor, ¿vale? O sea, no es que haya que hacerlo así porque sí, sino hay que hacerlo de manera que cuando le demos la vuelta a la prenda quede lo más disimulado posible. Yo en este caso me va bien así y haciendo con un punto bajo. A lo mejor os queda mejor haciendo un punto deslizado. Eso ya lo dejo a vuestro criterio. Las uniones siempre son un poco, pues eso, al gusto de cada cual. Entonces vamos a seguir haciendo los puntos bajos hasta llegar arriba a las disminuciones. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí, ya hemos unido todo esto. Por detrás nos ha quedado bastante bien. Entonces ahora vamos a tener que unir, acordaros que teníamos 2 puntos y 2 puntos. Entonces, aquí lo mismo, tenemos que encarar estos de aquí y estos de aquí. Entonces, para eso, yo ahora, por ejemplo, aquí, me he quedado aquí y me faltaría unir el último. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ponernos esto así encarado y coger. A mí aquí en este tramo me falta el último punto con el último punto del otro lado. Entonces aquí sí que ya vamos a hacer punto raso, ¿eh? No vamos a hacer punto. Entonces ahora tenemos los dos de aquí con los dos de aquí. Entonces cogemos el primero. A ver si podemos, no sé si es este, sí. No, es este. Este de aquí con el primero de aquí. Y hacemos punto deslizado. Y ahora el último de aquí, que tiene el marcador, con el último de aquí, que tenía su marcador. Punto, a ver. Este con este. Punto deslizado. Y ahora nos quedan los dos de aquí con los dos de aquí. Entonces cogemos el primero con el primero. Esto es un poco lioso, pero bueno, tendréis que ir haciéndolo con un poquito de cuidado. Tenemos el primero y ahora ya cogemos el último, metemos la aguja
aquí en el último metemos la aguja. Entonces esto nos habrá quedado así. Si veis que por ejemplo luego os han quedado estos huequecitos, por dentro luego pasaremos un poquito de hilo con la aguja y ya está. La idea es que han quedado alineados. Y entonces ahora, para hacer el resto, sí que vamos a coser. De la misma manera que cosimos los hombros, esto ya no hace falta que os lo explique, tenéis que encarar bien e intentar que os coincidan las columnas de delante con las de detrás, para que así visualmente quede más bonito. Entonces aquí ya cortáis hebra y coséis con la aguja lanera. Bueno, mirad, ya he acabado de cerrar todo. Cuando le damos la vuelta, si os fijáis, nos quedan alineadas las columnas de una manera bastante bien. Entonces, si queréis disimular, por ejemplo, estos huequecitos para que queden un poquito más limpios, yo lo que hago es coger aquí, me había quedado aquí, entonces me vengo por aquí dentro intentando coger solamente las hebras de dentro para que por fuera no se vea nada, y entonces aquí cojo justo aquí donde están los huecos, pues intento hacer como un hilo para que ese hueco se quede relleno. Esto no es importante, por eso, pero bueno, si lo queréis hacer, pues siempre os quedará un poquito más. ¿Veis? Aquí donde está el hueco, me meto por ahí y disimulo estos huequitos que se ven. Y esto lo llevo hasta aquí al final. Ya tenemos la capucha. Como veis, esto es lo que os decía de que queda un poquito más redondeada, no queda tan puntiaguda. Entonces ahora tenemos que acomodar la capucha al escote. Si os fijáis, aquí tenemos 5, aquí tenemos 5 columnas, aquí tenemos otras 5, y luego aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, más la costura serían 12. Pues en total tendríamos menos columnas de las que tenemos en la capucha. Entonces tenemos que acomodarla de manera que nos quede. Esto lo vamos a coser con aguja de coser. Entonces lo que vamos a hacer es, en estas 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5, estas sí que las vamos a alinear con 5 de la capucha, para que nos quede luego visualmente, cuando hagamos así, nos quede bonito. Y en este lado también las 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, las alineamos perfectamente. Entonces el resto lo acomodamos, ¿vale? O sea, lo acomodamos, no hace falta que casen perfectamente. Se trata de acomodar el resto de columnas al resto del escote que tengamos aquí. Y todo esto con la aguja de coser, de la misma manera que hemos hecho esto, que hemos hecho los hombros y todo lo demás. Entonces, sobre todo, no os equivoquéis de
Aquí es el derecho de la capucha con el derecho de la prenda, ¿vale? Tendréis que coger esto así y coser todo alrededor, de manera que nos quede todo bien, sobre todo estas de aquí bien alineadas. Mirad, ya hemos acabado de unir la capucha. Entonces yo lo que he hecho ahora, esto luego, bueno, vosotras hacer lo que queráis, porque esto va un poco a gusto. Y yo después lo que hago es comprar una veta y tapo todo esto, una veta de 1 centímetro o 1,5 centímetros, y la coso aquí para tapar la unión esta. Pero bueno, eso lo dejo a vuestro criterio. Entonces ahora ya lo único que nos queda hacer es toda la tira del acanalado, ¿vale? Toda la tira del acanalado que va desde abajo del todo de la prenda, todo el delantero, luego subirá por toda la capucha, dará la vuelta y acabará en el otro lado. Entonces, lo que os aconsejo que hagáis es darle vapor a la prenda antes de hacer esto, porque la tira, y sobre todo cuando es tan grande, como la vamos a hacer igual que esto, y veis que tiene tendencia a recoger, es mejor vaporizar un poco la prenda para que se asiente y entonces después hacer la tira. Entonces yo os lo recomiendo porque no vaya a ser que si no lo hacéis, luego la tira os recoja demasiado y os haga alguna forma extraña la chaqueta. Entonces os digo cómo lo vamos a hacer. Mirad, la tira la vamos a hacer del mismo tamaño que hemos hecho esto. ¿Vale? Imaginaros, aquí vendrá la tira y nos ocupará todo esto. Lo mismo que hemos hecho en el puño, que hemos hecho 8 puntos rasos, es lo que vamos a hacer en la tira. Porque yo luego voy a ponerle botones y me va muy bien para una línea 40 de botón. Estos 8 puntos, ya me va perfecto. Vosotras si no vais a poner botones y vais a poner cremallera o pues bueno, eso ya lo dejo a vuestro criterio, pero yo voy a hacer exactamente la misma medida que hemos hecho aquí. Mirad, antes de empezar a hacer la tira os quería enseñar, yo ya he hecho todo este tramo, entonces lo único que os quería comentar antes de empezar a deciros cómo se hace es que cuando empecemos por aquí, en las filas que coincidamos con el canalé del bajo, uniremos de una manera, y cuando ya saltemos a esta zona de aquí, que el punto es más gordito, uniremos de otra manera. Entonces luego también os enseñaré cómo se hacen los ojales, ¿vale? Bueno, para empezar a hacer la tira vamos a empezar por este delantero, por el lado derecho. Y nada, es lo que ya hemos hecho, pero bueno, os quería enseñar cómo hago yo los ojales, por si al final decidís ponerle botones. Vamos a meter el crochet justo en el inicio, para que luego no nos haga nada raro. Entonces subimos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 son los que necesitamos de inicio, más 1 de subida, que son 9. Entonces el inicio lo vamos a hacer como siempre, giramos y hacemos por la lengüetita de detrás los 8 puntos rasos. 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto ahora lo tensamos un poquitín. ¿Vale? Vale. Entonces ahora, para ir uniéndolo aquí, tenemos el que acabamos de hacer, luego vendría el siguiente y el siguiente. Entonces en el siguiente cogemos hebra y hacemos punto raso, y en el siguiente también. Giramos sin hacer cadena ni nada, saltamos estos dos que acabamos de hacer, estos dos últimos, este, y en el tercero hacemos nuestros 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuidado con el último que se esconde, 8. ¿Vale? Luego, cadena. Giramos el tejido y ese punto no lo hacemos porque es el de subida. Hacemos el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 que se queda aquí un poco escondido. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, ahora vendría el siguiente punto, libre, lo cogemos, hacemos punto raso y en el siguiente también. Sin hacer cadena ni nada, giramos. Saltamos estos dos que acabamos de hacer, los de unión, y pasamos, a ver, 1, 2, en el tercero hacemos nuestro primer punto raso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, mirad, yo ahora aquí ya en este punto ya pondría mi primer botón para sujetar bien la parte de abajo. Entonces os voy a enseñar cómo se hace el ojal, que es muy fácil. Entonces estamos aquí, hacemos la cadena de inicio y giramos. El ojal lo vamos a hacer siempre desde la parte de fuera hacia dentro de la prenda, ¿vale? Entonces vamos a hacer de los 8 puntos rasos, vamos a hacer 1 y 2,
Y ahora vamos a hacer 4 cadenas al aire, con lo cual ya tendremos 6. Entonces aquí saltamos 4, 1, 2, 3, 4. En el quinto volvemos a punto raso y punto raso, con lo cual tenemos los 8 puntos que necesitamos, ¿vale? Entonces hemos dicho que el primero nos lo saltamos, vamos al segundo y al tercero. Giramos, saltamos el primero y el segundo, y entonces en el tercero, punto raso, 4, 5, 6, 7, y el que se queda siempre escondido, a ver si lo pillo, 8. ¿Veis? Aquí ya tendríamos hecho el ojal, que un botón de esta medida pasa perfectamente. Bueno, ya hemos visto cómo se hace en esta zona, de aquí la que coincide con el bajo, y ya hemos visto cómo se hacen los ojales. Entonces, cuando saltéis a esta otra zona, que el punto es más gordito, lo vamos a hacer ligeramente diferente, ¿vale? Entonces, es lo mismo, tenemos que hacer aquí nuestra cadena, girar, y hacemos el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ahora os comento, os recomiendo que en el 8 os pongáis siempre esto, porque si no es difícil, se queda escondida la hebra, y yo prefiero marcarla, porque así luego veis que fácil, ya la cojo, quito el marcador y no tengo que andar buscándola, ¿vale? Y entonces ahora en la unión, en esta parte de aquí, cogíamos una y cogíamos la siguiente. Aquí solamente vamos a coger una. Giramos, o sea, recogemos, giramos, saltamos una porque solamente hemos cogido una y ya vamos al primer punto. Aquí yo le pongo el marcador para que luego lo encontremos bien y ya continuamos como siempre. O sea, la única diferencia es que en vez de unir con 2 como al principio, hemos unido con 1. Y ya está, esa es la única diferencia. Entonces ahora ya podéis continuar por toda la tira, la capucha, y cuando lleguéis al otro extremo del bajo de la prenda, pues cuando lleguéis aquí a esta zona, en vez de recoger con una, recogéis con 2. Y ya está, esa es la única diferencia. Esto más que nada es porque si no nos quedaría muy raro, se nos encogería demasiado de aquí si hiciéramos 2 como aquí, entonces es una manera de que la tira nos vaya quedando bien. Así que ya nos vemos al final. Bueno, os quería comentar antes que nada, luego os comentaré cómo hemos acabado la tira y qué otras opciones tenemos. Pero antes quería comentaros algunas cositas que he hecho de más. Por ejemplo, aquí en el bolsillo
¿Veis que no se mueve? Que está... Eso es porque he cogido y por la parte de aquí atrás, por la parte de detrás, he asegurado bien la esquina. Ya lo habíamos hecho, pero la he asegurado mejor con la aguja de coser. Y en esta cadenita, que no se ve desde fuera, he pasado todo un hilo, todo un hilo, todo un hilo, y he vuelto a asegurar aquí detrás. ¿Por qué? Para que esto no se dé de sí, porque ya sabéis que luego con el tema de meter y sacar la mano y abultar no sé qué, esto se nos podría deformar. Entonces yo lo he asegurado de esta manera y evito que me pase esto. Y ahora sí que paso a comentaros cómo he acabado todo el tema de la tira y las opciones de la tira. Mirad, ya hemos acabado toda la tira, ya hemos puesto los botones. Aquí queda toda la tira alrededor de la capucha. Entonces, ¿qué os quería comentar? Esta tira es un poco puñetera, ¿eh? O sea, como hay que ir subiendo, bajando, subiendo, girando, 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 se os puede hacer pesado hacerla. Entonces, yo qué sé, hay gente que prefiere tejer la tira aparte y luego coserla, porque les resulta más fácil. Yo lo hago de esta manera porque creo que así pues queda más pulidita, no se ven las costuras como cuando cosemos aquí, pero bueno, no hay problema. O sea, se puede tejer aparte, simplemente subís las cadenas que necesitéis, medís, hacéis todo el contorno de cadenas y luego ya vais tejiendo los 8 puntitos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y luego al final la coséis. Os lo digo, o si a lo mejor la queréis hacer como yo, pero en vez de hacer puntos rasos, que son también un poquito puñeteros de ir haciendo, lo queréis hacer con punto bajo quedará más ancho, quedará así, y es más fácil de tejer. Es más fácil porque las hebras no se esconden tanto, no tienes que estar con los marcadores, en fin. Yo os lo digo porque cuesta bastante rato hacer la tira de esta manera, pero bueno, os lo dejo a vuestro entender. Y luego el tema de los ojales y botones, pues yo lo que he ido es, los he situado primero donde los quiero, me he puesto una marquita, antes de hacer la tira me he puesto una marquita aquí de donde quería los botones, y cuando he llegado a esa marca he hecho el ojal y ya está. Y luego el botón, pues nada, cuando habéis alineado ya la chaqueta y ya la tenéis toda bien hecha, lo alineáis, lo marcáis y lo coséis. Y con esto ya habremos terminado. Así que os espero en mi próximo tutorial, que lo voy a empezar en breve.